a grabar Perfecto, está bien. ya está grabando en la nube Ya, y paso ok. la administración. Gracias, muy bien. Nelson Vázquez ya entró. Está entrando un compañero, Sí, Nelson Vázquez. ya, a la que le des la. Ok, con el permiso, hago mutis. Buenas noches, compañero Nelson, bienvenido. Está todavía todavía no activa su pantalla. Les comenté que Robert Gamón me respondió, ¿no? Que sí, va a estar el día lunes 31. Sí. Y buenas noches, compañeros con todos. ¿Cómo está, compañero Nelson? Gusto de saludarlo. Bien, Estamos igualmente, igualmente. viendo un mapa un mapa mundi. Sí, había preparado un PowerPoint, para ir exponiendo. ¿Cómo hacemos? Tengo un problema, porque ¿cómo hago para pasarlo? No tengo activado el WhatsApp. O pásemelo a mi WhatsApp personal, por favor, a ver si lo puedo despaquetar, por exposición. Porque tengo que... Ya, o cómo haríamos. no sé, te lo paso. Por favor, sí, sí. ¿Ya? No sé si puedo desempaquetarlo. ¿Tiene mi WhatsApp por si acaso, mi número? Sí, justo estaba preguntando, te iba a preguntar eso. Sí, 950, Espera un segundito. ok, Ya, 950-867-012. 950-867-012. a ver, 9:50. 867-012. Ya. Mm, 967, 967. Mm, Compañero Beto Lajo también está, me parece.
Sí, debe estar. Ah, ok, sí. Ah, salí, como ahorita los. Pues sí, sí. Queremos un par de minutos, por favor. Muy bien. Ya, ya, Te lo acabo de enviar. ok, lo acabo de ver, sí. Muy bien. A ver. Ya. Sí, un poquito por acá. Vamos. Hola, Emiliano, Bueno, buenas noches, buenas noches. Un gran saludo. como decían antes, un saludo revolucionario. Y antiimperialista. Sí, sí, en el Perú, compañero Milton. Sí, sí, estoy un poco resfriado, estoy Wow. con la garganta, acabo de tomar una medicina. El efecto de los buenos piscos. Por eso es que estoy aquí en mi cama Ah, y, bueno, y voy a pedir una licencia porque voy a tomar mis alimentos en la cama. claro, claro. Hay que cuidarse mucho. Este clima es muy cambiante, ¿no? La humedad, todo eso lleva a que uno. No, y tenemos dos fenómenos, ¿no? El niño y la dana, Sí, son sí, fenómenos climáticos independientes aparentemente entre sí. Congelo. sí, esas ¿Me escuchas, variaciones. Héctor? Hola, compañero Elio.
Sí, compañero Helio, dígame. Ya, no, está bien. Disculpe que se me había quedado congelado un momento. Bien, son las 8:04. Esperemos 2 minutos más para comenzar, por favor. ¿Sí? Ya me llegó la presentación, compañero Nelson. Ya, está bien. Ya, perfecto. Y ahorita yo ya pongo el compartir y comenzamos conforme usted me vaya diciendo, yo voy pasando a las pantallas. Ya, gracias. Gracias, compañero. Minutos más solamente. Como anécdota, bueno, antes de que comenzara formalmente, les indico de que su ponencia ha tenido detractores de los dos lados. ¿Así? Por ¿Por el qué? lado nuestro, más fruto bueno, en verdad de dos lados, más fruto de la ignorancia, ¿no? Del desconocimiento, en verdad. El otro lado también con mayor gana. ¿Pero qué sí dicen? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que dicen? Que Mariette es comunista, como ha prestado repite un comunista, que Mariette era honrado y Aya era fascista y ladrón, del otro lado. Yo pongo un disculpe, compañero, me divierte porque no hay más que conversar. Sí, No hay más claro, ¿me entiende? desconocen profundamente la relación que tuvieron, ¿no? Está Terrible, acreditado con terrible, terrible. documentos, cartas, ¿no? Es La terrible. violencia verbal de los dos lados son terribles, ¿no? La ignorancia, o sea, todavía queda el viejo sectarismo, ¿no? Yo pongo me divierte nomás, porque no cabe pues, poder polemizar o conversar porque no van a entender. No es que uno no Exacto, quiera o se la dé de más, sino que no van a entender cómo harían. A los jóvenes sí se les puede educar todo, pero personas que están viviendo con el odio de 40 años y odian hasta la mosca que pasó, qué van a hacer? así es. No reciben, no son susceptibles de reflexionar con los argumentos sólidos, No, ¿No? Y con la evidencia histórica, además, pues, ¿no? con la evidencia histórica, claro. el debate se da el debate, la discrepancia, la crítica, eso tenemos claro, ¿no? Pero a los disparates, disculpe la expresión, ¿qué cabida le vas a dar? No puedes, pues, ya, bueno. Si tienes que verde, verde, ¿no? ¿Qué se va a Claro. hacer? No, no, Hay no. posiciones muy emocionales, ¿no? No se Muy... preocupen, es como si a la barra brava le dieran micro. Sí, 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 Cierto. sí. Está. No todos, evidentemente, ¿no? Los que crepan, no se puede generalizar, ¿no? Pero lamentablemente es el común, pues. Lo que pasa también es que ha sido poco estudiado la relación entre Aya y Mariátegui, ¿no? Es decir, se habla mucho del debate y no se habla del vínculo que tuvieron, ¿no? Eso ha sido poco estudiado tanto a nivel de intelectuales apristas como de intelectuales comunistas, ¿no? Eso Ahora creo que, reciente, la Casa Mariatti, a mi perfección, otros, dan más, acceso a esa información, sin dejar de mostrar discrepancias, son más claros en aceptar y buscar la relación entre ellos, más en qué se parecen, en qué se diferencian. O sea, parten de ese principio muchos de ellos, ¿no? Ya sabemos qué se sí, diferencian, ahora queremos saber en qué momento confluyeron, y evidentemente confluyeron en varios momentos, ¿no? Eso se lee así es, fácil de darlo en 7 ensayos. así es, así es. Fácil de leerlo. Entonces, poco se ha resaltado el vínculo que tuvieron, ¿no? Porque hay Exacto. intereses también en eso, ¿no? En no resaltar eso. Hay un interés de ocultar ciertas cosas, ¿no? Claro, y por nuestro lado, lamentablemente doctor, es así, ¿no? O sea, compañeros que hablan que hay una foto de Mariette acá, que usted lee Mariette, pero si en la tribuna hasta los años 60 más o menos, nosotros, nosotros, siempre de las romerías, y el recuerdo era para Mariette. En el 1 de mayo no solamente era Pío González Prada, nuestros mártires, sindicalistas, también visitaban a nuestra Mariette, porque su tumba es bien cercana a la de González Prada. Sí, La sí, sí. fundación de la CPT se da de la CTP se da en la romería que se le hace el 44 a Mariate y a González Prada. Eso está en la tribuna Para marcar clandestina que el está en la biblioteca. inicio del gobierno, Así es. ¿No? O sea, eso no quiere decir que no tengamos discrepancias, insiste solamente que en no puedes votar contra nadie, la nadie puede compra tocar de las tapar el fuerzas con un dedo. armadas para Pero bueno,
A ver, estamos acá para acomodar. Y como. Silenciar alguno. Por favor. Estoy silenciando algunos Parece que micrófonos. Disculpe, Héctor, he silenciado ahorita ya para que podamos comenzar. Discúlpame la Ya. idea de cortado. Bien, empezamos. Muy buenas noches con todos los compañeros, amigos, simpatizantes y público en general. Esta presentación del ensayo sobre la relación entre Mariate y Aya, la construcción de una opción, nosotros hemos creído conveniente invitar al compañero Nelson Vázquez Juárez, abogado, quien ha hecho este artículo muy interesante, porque como estamos conversando hace unos momentos, siempre vemos y resaltamos las diferencias, pues no resaltamos las similitudes, o sea, los caminos. Eso no quiere decir que no haya discrepancia entre ambos, la hay, pero no podemos hablar de una discrepancia insalvable. Hay cosas que confluyen, otras cosas que discrepan, que evidentemente no puede, no, cada uno podría tener su propio derrotero, ¿no? Está clarísimo cuando en los escritos de Aya, ¿no? A partir de los años 30, en la tribuna, cuando reivindica el tema de Mariátegui y su análisis, ¿no? Está clarísimo cuando el libro La agonía de Mariátegui de Flores Galindo, pues, que a muchos de parte de la otra izquierda se sentó muy mal, pero decían claramente que Mariátegui responde cuando lo quieren involucrar con el APRA en ese momento, cuando ya había roto o había cortado su relación, por lo menos de manera provisional con Aya. Él decía que no podía descartar una futura alianza con el APRA, ¿no? Bajo ciertos cánones y concibiendo a su punto de vista la alianza del APRA no como partido, sino como frente, ¿no? O sea, dentro de su pensamiento, pero no podía negar ni podía decir que no iba a haber una alianza futuro, porque eso lo tenía que dictar el derrotero a seguir, grandes rasgos. Pero bueno, este artículo que escribió el compañero Nelson Vázquez ha sido muy interesante y creo que vale la pena que el compañero lo pueda exponer y después de la exposición será el respectivo rol de preguntas, por favor, para que todos puedan participar. ¿No? Las preguntas serán de 2 minutos cada uno, recuerden ustedes eso. Esta transmisión se está haciendo por Zoom y luego se subirá a YouTube, por si acaso. Vamos a ver y vamos a poner en exposición de compañero. Un momento. Adelante, compañero Nelson. Sí, muy buenas noches a los compañeros. Quiero agradecer al compañero Helio Guerrero, al compañero Emiliano Palacios por la invitación para exponer este trabajo que se hizo el año pasado y ha sido publicado este año en un libro, Pensadores Irreverentes en Brasil, ¿no? Explicaré más ahí el tema de cómo se publicó, ¿no? Y bueno, tiene como título La relación entre José Carlos Mariátegui y Víctor Roble de la Torre compartiendo un proyecto común, periodo 1923-1927. La siguiente, por favor. Debes poner habilitar edición, creo. Ay, perfecto. Sí, sí, está Bueno, bien. ya, gracias. Perfecto. Bueno, ha sido objeto mucho de estudio la famosa, no se ve, no sé si ¿No ven se todo, no ve? se ve, no, ahorita no se ve. Un momento, creo que es momento de habilitar edición. Claro, Un segundito. habilitarlo y ¿Ahora? grabarlo. No se ve, ¿no? No, Ya, un momento, por favor. Ya sé qué pasa. Un minuto, por favor. Ya, sí, es cierto. Sí, ahora sí. Ahora sí, ¿no? ahora sí, Perfecto. ya, Adelante, gracias, por favor. gracias compañero. Entonces, es muy objeto de mucho estudio, ha sido siempre la famosa polémica ya Mariátegui. En este trabajo, sin embargo, lo que se intenta demostrar es la gran relación que hubo entre José Carlos Mariátegui y Víctor Roble de la Torre del año 23 a 27 y la importancia para José Carlos Mariátegui, porque es a través de ahí de la Torre
que a su regreso de Europa, Mariátegui se vincula con mayor profundidad al movimiento obrero estudiantil. Es más, nuestra tesis es que sin Haya de la Torre no hay José Carlos Mariátegui. El Mariátegui que trasciende es el Mariátegui que regresa de Europa, ¿no? Mariátegui, bueno, antes de viajar a Europa era un periodista relativamente conocido, pero como él mismo dijo, esa la etapa él lo llamó Ciudad de Piedra, ¿no? Él va a Europa y se forma eh, con mucha solidez en marxismo y regresa al Perú con un gran conocimiento y bagaje cultural, ¿no? Y luego se comienza a vincular con el movimiento obrero estudiantil a través de La Torre. La siguiente, por favor. Bueno, este trabajo ha sido publicado en un libro que está en digital, Pensadores Irreverentes, donde se trataron tres figuras latinoamericanas, Mariátegui, Zavaleta y Pedroso, ¿no? La siguiente, por favor. En este libro ha sido editado por la Universidad Nacional del Comahue de Argentina, el Archivo Mariátegui, el Museo Pedagógico, la Universidad Estadual de Sudeste de Bahía de Brasil, que fue la que me hizo la invitación para publicar un artículo, me invitó a publicar, y quería también agradecer a estas instituciones por esa invitación, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, para empezar, podríamos decir que tanto José Carlos Mariátegui como Haya de la Torre eh, consideraron a Manuel González Prada como un maestro común, ¿no? Don Manuel, como todos sabemos, fue un escritor peruano de origen aristocrático y un severo crítico de la oligarquía peruana, sobre todo a raíz de la guerra con Chile. Libros famosos como Páginas Libres y Horas de Lucha son libros que denuncian la sociedad peruana de ese momento. Y hay frases muy famosas de González Prada, ¿no? Por ejemplo, el Perú es un organismo enfermo donde se aplica el dedo brota a la PRUS, ¿no? La PUS, donde ahí se demuestra pues ese sentido de denuncia social política que caracterizó una etapa de la vida de don Manuel González Prada. Y este es el personaje que ambos consideraron un maestro, ¿no? La siguiente, por favor. José Carlos Mariátegui, por ejemplo, sobre González Prada, señalaba, se ha dicho, he dicho que lo duradero en la obra de González Prada, dice, es su espíritu, dice Mariátegui, ¿no? Los hombres de la nueva generación en González Prada admiramos y estimamos sobre todo el austero ejemplo moral, estimamos y admiramos sobre todo la grandeza intelectual y la noble y fuerte rebeldía. Este término, los hombres de la nueva generación, es importante resaltarlo porque todo ese grupo de escritores, políticos contemporáneos en Mariátegui como de la Torre, Suárez, se sentían una nueva generación y un nuevo espíritu, ¿no? Es algo que se va a encontrar mucho en los textos de esa generación. Cuando se lee se encuentra este texto, esta manera de llamarse, ¿no? Nuevas generaciones y nuevos espíritus. La siguiente, por favor. Y bueno, Haya de la Torre también resaltó por escrito también la figura de González Prada, lo llamó el apóstol civil. De hecho, la Universidad Populares que fundó la Federación de Estudiantes del Perú en 1921 se llamaron Universidad Popular Manuel González Prada, ¿no? La siguiente, por favor. Sí, un momentito, por favor. Un momento, por favor, compañero. Porque... ya, ahora, ¿sí? Un momentito, por favor, que se me ha que... Bien, la siguiente, ¿no? Adelante. Sí, la siguiente. Ya, gracias. Ok. Por ejemplo, comparando a Palma con González Prada, ¿no? Acá hay una frase de Haya de la Torre. Hay que recordar que en esa época se trataba de contraponer a Palma y González Prada. Sin embargo, para Haya, ambos de alguna manera eran críticos de la sociedad, ¿no? Palma en el caso de la colonia y González Prada en el caso de la sociedad del siglo XIX, ¿no? Dice ahí de la Torre, ¿no? Si Palma había puesto en ridículo el pasado peruano, González Prada
lo atacaba despiadadamente. Implacable como los viejos profetas, Prada ha sido el único hombre del Perú en el siglo XIX que ha dicho la verdad desnuda. Por eso le temían quienes debían temerle, y por eso nadie osó sino morderse la lengua cuando lanzó aquella lapidaria afirmación: el Perú es hoy un organismo enfermo donde se pone el dedo, brota la pus. La siguiente, por favor. Eh, ¿Sí? María Creo, Tegui, sí, creo que es una anterior, pasa una. Esta es la siguiente, disculpe. Esta es la siguiente. ya. Aquí habría que mencionar, a ver, un segundo, como un antecedente importante, el regreso de Mariátegui a Europa, ¿no? Mariátegui regresa el año 23 de Europa, luego de ocupar un cargo diplomático en la Embajada del Perú en Roma, Italia. Mariátegui señaló que en Europa hizo su mejor aprendizaje, se formó el marxismo, y también fue cuestionado incluso cuando viaja y también un poco cuando regresa por haber aceptado un cargo como funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores en la Embajada del Perú en Italia, ¿no? La siguiente, por favor. Esta es la resolución del nombramiento de Mariátegui como agente de propaganda. Bueno, ese es lo que está publicado en mi libro, La sombra de Mariátegui, el primer caviar de la historia, que trata exclusivamente sobre ese tema y trata de demostrar que Mariátegui no fue deportado ni fue becado, como muchas veces lo sostienen los intelectuales de izquierda, ¿no? Marxista. La siguiente. Esta es la resolución que creo que se aprecia un poco mejor. Hay que precisar que este cargo de agente de propaganda tenía que ver con el tema de el Perú y Chile. Todavía no se había arreglado el tema del regreso de Tacna al Perú y estaba en cuestión ese tema internacionalmente, y el Perú tenía agentes de propaganda así denominados en distintas embajadas en Europa para defender la posición del Perú frente a Chile en este tema, ¿no? A ese sentido era la función que tenía que cumplir Mariátegui como agente de propaganda, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, un momentito, por favor. Por favor. No se fuera amable. Ok. Listo. Ahora sí. Ya. Y sobre este nombramiento de José Carlos Mariátegui, ella tuvo una apreciación benévola, ¿no? Porque en ese momento opinó lo siguiente, ¿no? De ese periodo vergonzoso de subasta general quedan sin duda algunas buenas consecuencias. Cuando Leguía enviaba a Europa a centenares de jóvenes de todas clases, especialmente intelectuales y estudiantes, salieron algunos que hoy son grandes compañeros nuestros y que para Guillén deberían ser ejemplos a seguir. José Carlos Mariátegui es uno de ellos. Enviado a Europa, pensionado y protegido, aprendió todo lo necesario para estar listo a luchar desde el campo contrario. Este tema es clave porque cuando Mariátegui regresa, Haya lo propone para que se integre como profesor a la Universidad Popular de González Prada, pero tuvo cierta resistencia justamente por haber ocupado este cargo en el gobierno de Leguía en Europa, ¿no? Y por eso es que Haya sale a defender a Mariátegui y señalar que en realidad pertenecía pues a las nuevas generaciones, ¿no? La siguiente, por favor. Hay que señalar, eh, porque como estamos, vamos a verlo poco a poco, la relación de ellos comienza el año 23 hasta el año 27 de Haya con Mariátegui, una relación, un trabajo en común. Y Mariátegui, bueno, el año 23 ya vemos que regresa de Europa formado, ¿no? Pero Haya de la Torre, el año 23 venía con un antecedente de liderazgo muy fuerte, ¿no? Ya el año 19 se había relacionado con sectores obreros y había sido parte de la relación de estudiantes de la Federación de Estudiantes del Perú, que intermedió en la huelga de los obreros en la lucha por las 8 horas. El prestigio de ahí la torre fue tal en ese momento que los textiles formaron una federación por rama y donde haya de la torre participación
en la misma, en la sesión de instalación, así consta en el acta de la instalación de la Federación de Textiles del Perú, ¿no? La siguiente, por favor. Luego se fundan las universidades populares el 22 de enero del año 21 como producto de un acuerdo del Congreso de Estudiantes realizado en el Cusco el año 1919. Recordemos que las universidades populares, estudiantes de San Marcos dictaban clases a los obreros y el rector de esas universidades era Víctor Rodríguez de la Torre, ¿no? Entonces comienza de la Torre un trabajo estudiantil obrero que luego va a ir creciendo hasta generar todo un movimiento obrero estudiantil, ¿no? Bajo el liderazgo de la Torre. La siguiente, por favor. Este liderazgo de Aya fue muy notorio ya y también el crecimiento de este movimiento obrero estudiantil, su articulación y organización, cuando el 23 de mayo se oponen, bajo el liderazgo de la Torre, a la consagración del Perú eh, al corazón de Jesús, ¿no? Al final es retirado esa propuesta, ¿no? Como recordaremos. La siguiente, por favor. Sobre el particular Antonio Zapata, en un reciente libro, El Jefe, se opina lo siguiente, ¿no? Dice, la jornada del 23 de mayo proyectó el liderazgo de Haya, que adquirió relieve y le permitió pasar del líder estudiantil a figura nacional. Estaba llegando a las grandes ligas. Había debutado en ocasión de la jornada por las 8 horas, pero en aquella oportunidad solo había sido intermediario, mientras que ahora era artista principal. Además, la lucha fue victoriosa porque se anuló a ceremonia y el Perú no fue consagrado al corazón de Jesús. En consecuencia, cuando regresa Mariátegui, encuentra el año 23, encuentra un Haya realmente con mucho prestigio, con una gran liderazgo sobre un movimiento emergente obrero estudiantil, ¿no? La siguiente. Ya, José Carlos Mariátegui en los 7 ensayos relieva mucho este tema, ¿no? Está la protesta del 23 de mayo. Recordemos que Mariátegui regresa en marzo del 23, pero no participa en la protesta. Más bien Mariátegui organiza lo que podríamos decir, organiza una exposición de pintura y esculturas que había traído de Italia su gran amigo, una persona muy adinerada, López Aliaga, eh, y Mariátegui, digamos, actúa como se puede decir, como un curador, ¿no? El organizador de la muestra. Y justo por esas fechas también se inaugura esa muestra y Mariátegui no participa en esta lucha. Sin embargo, años después diría que el 23 de mayo reveló el alcance social e ideológico del acercamiento de las vanguardias estudiantiles a las clases trabajadoras. En esa fecha tuvo su bautizo histórico, la nueva generación. Nuevamente este término de generación, ¿no? Muy utilizado por Mariátegui y sus contemporáneos, que con la colaboración de circunstancias excepcionalmente favorables entró a jugar un rol en el desarrollo mismo de nuestra historia, elevando su acción del plano de las inquietudes estudiantiles al de las reivindicaciones colectivas o sociales. La siguiente, por favor. Un segundito. Entran algunos compañeros. Un poco tarde, le pido disculpas del caso. Ya. Entra. Un momentito, por favor. Bien, acá está la siguiente. Ya. Bueno, este es el número 1 de la revista Claridad, donde aparece ya como director Esaya de la Torre, y es una revista muy importante, ¿no? Porque es un órgano de la Universidad Popular González Prada. La siguiente, por favor. Bueno, en este número ahí aparece director de la Torre, un poco sus corresponsales, y no, mencionan nombres que un poco también apoyan, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, aunque tal vez no se ve ahí,
pero está Ana Graves, ¿no? Persona cercana ahí a la torre que tuvo mucho apoyo de parte de Ana Graves allá, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, en este número de claridad, eh, en este número hay un reportaje a José Carlos Mariátegui. Entendemos que es de la Torre el que hace el reportaje porque no hay un nombre, pero es el director de la revista, es Aya de la Torre, ¿no? Y ya ahí mencionan a José Carlos Mariátegui de su regreso de Europa, ¿no? La siguiente, por favor. Y Aya lo invita a participar a Mariátegui a dictar conferencias entre el 15 de julio del 23 y el 26 de enero del 24 en las Universidades Populares González eh, Prada, ¿no? Eh, la siguiente, por favor. Por favor, creo que te has pasado, Elio, te has pasado, creo, Sí, un ¿viste? Power. Esa. Me parece que este, ¿no? Sí, sí. Sí, ¿por qué? Porque justamente ahí saqué un texto, una cita textual de este reportaje de José Carlos Mariátegui, que entiendo fue elaborado por Aya, ¿no? Como director de la revista, ¿no? Y dice, Mm, por ejemplo, el título es un interesante reportaje de José Carlos Mariátegui. Y dice, diarios y revistas han reporteado a José Carlos Mariátegui a la vuelta del país. A todas las preguntas ha respondido él nítidamente, pero como dejando escapar su deseo de hablar más claro y más fuerte acerca de la verdadera realidad presente del mundo. El reportaje señala en forma efusiva que José Carlos Mariátegui no es de los intelectuales de Panteón, es de los que aspiran antes que todo a sentir el ideal del hombre, ¿no? Y es más amplio obviamente el reportaje, pero quería poner esta cita para resaltar cómo ya ese vínculo comienza a aparecer y que es también de admiración, ¿no? De reconocimiento a Mariátegui que venía pues muy formado, ¿no? Desde Europa, ¿no? La siguiente. Entonces, ella invita a Mariátegui, decíamos, a dictar clases en la Universidad Popular González Prada, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, sobre el ingreso de Mariátegui a la Universidad Popular, Luis Alberto Sánchez en sus memorias rememoraba que no fue fácil el ingreso a las Universidades Populares González Prada, al señalar que Mariátegui había sido designado por ella redactor principal de Claridad. Los obreros textiles se resistieron a aceptarlo en esa calidad y en la de profesor de la Universidad Popular. Ella comprometió a Arturo Sabroso, a Conde, a Nalbarte, Posada Ríos, a todos los líderes obreros bajo su influencia directa a que otorgaran un affidavit y temporal a favor de José Carlos Mariátegui. Fue el comienzo efectivo de la actividad social y socialista de Mariátegui. En primer lugar, aquí Luis Alberto Sánchez, que fue amigo de Mariátegui, ¿no? Señala que hubo oposiciones por parte de dirigentes de ciertos obreros al ingreso de Mariátegui como profesor de la Universidad Popular González Prada, y que ella tuvo que hacer valer su liderazgo, ¿no? Y también dice algo importante en las últimas líneas, ¿no? Dice, es el comienzo efectivo de la actividad social y socialista de Mariátegui, ¿no? Y eso fue, y lo reitero, por Aya de la Torre, ¿no? Por eso una de las tesis, un poco el trabajo es sin Aya, no hay Mariátegui, ¿no? La siguiente. Eh, en el número 2 de la revista Claridad se publica ya un artículo de José Carlos Mariátegui titulado La crisis universitaria, ¿no? Crisis de maestros y crisis de ideas. Y al inicio del artículo hay una presentación eh, muy elogiosa a Mariátegui, ¿no? Que dice lo siguiente, ¿no? Textualmente, he aquí un brillante artículo que Claridad recibe como primicia enorgullecedora del nuevo espíritu de nuestra intelectualidad libre. José Carlos Mariátegui expresa en estas líneas vibrantes el pensamiento de toda una generación. Nuevamente el término generación, ¿no? El sentirse parte de un grupo que hablan con un nuevo verbo, un nuevo espíritu, ¿no? Nosotros solidarizamos ampliamente con él y nos adueñamos entusiastas de la honrosa responsabilidad de sus palabras, en las que palpita una hermosa invocación de juventud. La voz de una de nuestras más fuertes mentalidades no universitarias resonará lapidaria en la vetusta casa de San Marcos.
Bueno, ese no universitarias es resaltado porque Mariátegui efectivamente no se había formado en una universidad y ya desde la universidad también, digamos, los líderes tipo de la Torre y ese movimiento estudiantil era críticos, ¿no? De cierto espíritu oligárquico en algunos docentes, ¿no? En la siguiente, por favor. Entonces, ya señalamos que se vinculó a través de AYA con estos sectores obreros estudiantiles, ¿no? José Carlos Mariátegui. La siguiente, por favor. Y como también queremos volver a resaltar que la relación de AYA fue clave para Mariátegui, porque a partir de ese momento comienza su cercanía efectiva con historias, con los sectores obreros estudiantiles, dictó una serie de conferencias que luego se juntaron en el libro Historia de la Crisis Mundial. Y luego, como veremos, ante la deportación de la Torre, asume Mariátegui la dirección interina de Claridad, ¿no? Esto, y aquí ya vemos algo, ¿no? Están trabajando juntos, porque están los dos en la Universidad Popular González Prada. Haya como rector, Mariátegui como profesor. Mariátegui escribe en Claridad, Haya es director de Claridad. Entonces, en ese trabajo estaban trabajando juntos en un proyecto y obviamente pues habrán tenido varias conversaciones, ¿no? Diálogos, intercambio de ideas, y están trabajando juntos porque tienen intereses comunes en ese momento, ¿no? Y esto es muy importante resaltarlo porque después, aunque no se va a ver en este momento el tema del debate, luego tal vez por eso es tan duro en algunas cartas con Mariátegui, ¿no? Porque ahí es el que lo introduce en el movimiento obrero estudiantil, trabajan juntos y trabajan bajo el liderazgo de Haya, ¿no? Eso es importante también, porque todos sabemos que, por ejemplo, cuando tú ingresas a una organización ya formada, bueno, es mucho más fácil el trabajo, ¿no? La labor. Y ese movimiento obrero estudiantil había sido forjado desde el 19 con la Universidad Popular González Prada, cuando se funda, hasta el 23 por Haya de la Torre, ¿no? Él había sido el líder, ¿no? De todo ese movimiento y ya un movimiento organizado y bajo el liderazgo de Ayala Torres que ingresa a Mariátegui. Quiero resaltar esto en este momento porque es, creo que, muy importante, ¿no? Y a veces muchos estudiosos, incluso compañeros, no han resaltado esta etapa de trabajo conjunto, intenso que tuvieron en ese momento, ¿no? La siguiente, por favor. En el número 2 de Claridad se publicaron los temas, ¿no? Como un sílabo, diríamos ahora, en el que se iban a qué temas iba a tratar Mariátegui durante sus conferencias, ¿no? Dice la revista, José Carlos Mariátegui inaugura su curso de conferencias sobre la historia de la crisis mundial y señala, publicamos a continuación el vasto e interesantísimo programa que José Carlos Mariátegui desarrolla en su presente curso de conferencias en la Universidad Popular González Prada. Todo comentario a la importante labor en revelación de este estudioso y brillante escritor está de más, ¿no? Siempre se menciona a Mariátegui en Claridad bajo la dirección de la Torre con mucho elogio, ¿no? Con mucho reconocimiento a su nivel intelectual, ¿no? Al siguiente, por favor. Sí, un ratito, por favor. Ahí está. Ya, listo. Ya. Como recordaremos, Águila Torres, luego del 23 de mayo, es detenido y deportado, y un poco el que se encarga un poco el movimiento es Mariátegui, del movimiento que queda, ¿no? Y esta foto es del año 24, que se publicó en la revista Variedades el 5 de enero del año 24, y esa foto es el Día de la Planta, ¿no? Y lo importante resaltar aquí es que hay un cuadro, ¿no? Mariátegui
seguro lo reconocen todos, espero que está sentado. Y, y en el cuadro, ese cuadro es de Aya de la Torre, ¿no? Y según los datos que tenemos, se dice que la Federación Textil hizo entrega a la Universidad Popular de Vitarte el retrato de Víctor Raúl Aya de la Torre con ocasión del Día de la Planta, ¿no? Y que ese día Mariátegui dio un discurso, ¿no? Y ahí vemos pues que, ¿por qué está en la foto? Porque ahí está deportado, ¿no? Deportado por la dictadura de Leguía. Y a pesar de esa ausencia, sin embargo, en el Día de la Planta, que también Aya de la Torre tuvo mucho que ver con con la creación de ese día, es el homenajeado o siempre recordado de la Torre y por eso su foto, ¿no? Es muy reveladora, creo, esta foto, porque se ve que todavía, aún en ausencia, la presencia y el liderazgo de Aya se mantenía de alguna manera, ¿no? La siguiente. Dice que pueden dar. Bien. Ah, Bueno, ahí están un poco las referencias a la foto. Esa foto está en el archivo Mariátegui, en red, y más o menos ahí están los datos en que se publicó, tanto que se publicó en la revista Variedades el 5 de enero del año 24. Así, la siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos la revista Claridad número 5, que ya es del año 24, y ahí aparece, y creo que sí se puede notar, ¿no? Pero que lo estén apreciando. Dice director fundador Víctor Raúl de la Torre, director interino José Carlos Mariátegui, ¿no? Es la quincena de marzo del año 24, la edición de la revista. Es de suma importancia esto porque está documentado pues que el trabajo en conjunto que han tenido, ¿no? Y, y importante resaltar otra vez el liderazgo de Aya, ¿no? Porque a pesar que está ausente, deportado, pues se le mantiene como director fundador de la revista y se le sigue mencionando en esta importante revista de la Federación Obrera Local de Lima y de la Juventud Libre del Perú, ¿no? Obviamente Mariátegui le encarga, es decir, Mariátegui es el encargado de la revista. Armando Villanueva, bueno, yo publiqué dos libros, ¿no? Uno de ellos era La sombra de Mariátegui, el primer caviar de la historia, y el otro de la izquierda. A raíz de esa publicación de mis libros, Armando Villanueva me convocó, quería conocer mis libros, los revisó, conversamos, tuvimos varias conversaciones, y en una de ellas me dijo que prácticamente a ella le encarga el movimiento a Mariátegui cuando es deportado, porque sabía que iba a ser deportado, que tuvieron una conversación muy larga y que Víctor Raúl, ya en la parte final de esa última conversación que tuvieron, le preguntó a José Carlos a José Carlos Mariátegui si tenía algún compromiso, ¿no? Y que José Carlos le dijo que no tenía ningún compromiso. Entonces, así es como se despiden, pero el propio Armando me dijo, José Carlos sí tenía compromisos, ¿no? Y eso no se lo mencionó a ella, dice. Es posible que por eso, como les decía, aunque no vamos a tratar el tema, las cartas que ella a veces envíen en la famosa polémica son bastante duras, algunas hacia José Carlos Mariátegui. La siguiente, por favor. Eh, en esta es una cita de un artículo de José Carlos Mariátegui del año 25. El artículo se titula "Si el estudio de los problemas peruanos", donde dice a propósito de la Universidad Popular, no se debe olvidar que ahí la Torre, uno de nuestros hombres nuevos, ha prestado, oreando ese centro de cultura, el mejor servicio al estudio de la realidad profunda del Perú. El internacionalista siente, mejor que muchos nacionalistas, lo indígena, lo peruano. Aquí resaltar que el propio Mariátegui reconoce el liderazgo de Aya, la labor de Aya en organizar pues a las universidades populares, ¿no? Y ya el año 25 ya haya pasado un buen tiempo de su deportación, sin embargo lo sigue recordando y menciona algo que también es importante recalcar en Aya, ¿no?
porque Mariátegui menciona el internacionalista, siente mejor que muchos nacionalistas lo indígena, lo peruano, ¿no? Aya siempre tuvo una visión internacional de las cosas, ¿no? En el partido los compañeros se han olvidado mucho eso, ¿no? El antiimperialismo del APLA, por ejemplo, es un libro de análisis de la situación de América Latina frente al mundo, ¿no? Es un análisis ¿no? importante de cuál es la posición de América Latina frente al mundo y que el imperialismo norteamericano lo domina, ¿no? Incluso en el año 70, cuando se reedita el libro, El antiimperialismo del APRA, en el prólogo que hace de la Torre, un prólogo muy largo, porque se editó ese libro después de muchos años, dice, voy a mencionar los acontecimientos más importantes que han pasado desde la publicación de este libro, El antiimperialismo del APRA, hasta la fecha, el año 70, ¿no? Y menciona dos: la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento de la Unión Soviética como superpotencia económica. Y analiza estos dos hechos históricos en bastantes páginas, ¿no? No menciona ningún acontecimiento del Perú, de lo que había pasado, ¿no? Para que vean esa visión internacional de Aya y por eso su vigencia, ¿no? Porque no solo pensó en el Perú, sino pensó en América Latina. Y esto, miren, desde el año 25 ya Mariátegui resaltaba esa visión de Aya, ¿no? Por eso dice el internacionalista y se refiere ahí a la torre, ¿no? La siguiente, por favor. Y luego, en el boletín de la Universidad Popular de González Prada, en enero del año 27, se publican unas palabras de Mariátegui con ocasión del 6º aniversario de la fundación de dichas universidades, ¿no? Ahí Mariátegui señala: la fundación de la Universidad Popular ha significado uno de los episodios de la revolución intelectual que actualmente se cumple. Con ese acto, la juventud ha afirmado su voluntad de socializar Disculpe, compañero, cultura. disculpe, compañero Nelson, por favor, los micros apagar. Ya tú y tu señor. Ya, ahora sí. Adelante, compañero Nelson, discúlpeme. Entonces, José Carlos Mariátegui señala: la fundación de la Universidad Popular ha significado uno de los episodios de la revolución intelectual que actualmente se cumple. Con ese acto, la juventud ha afirmado su voluntad de socializar la cultura, liberándola de los vínculos que antes la subordinaban al civilismo, como se llama en nuestra plutocracia. Y además, Mariátegui ya tenía el problema de la enfermedad de la pierna, ¿no? Y hace resaltar eso, pero hace resaltar que esa invalidez física, dice, me impide ocupar mi puesto en vuestras reuniones y clases, pero eso no me aparta ni me excluye de la Universidad Popular, añadiendo que he dado a esa obra íntegramente mi energía y mi capacidad en estos 2 años y medio. Sí, Mariátegui seguía dictando clases en este centro cultural obrero estudiantil. La siguiente, por favor. Y al terminar este artículo sobre el aniversario de la Fundación de la Universidad Popular González Prada, menciona Mariátegui, dice que esta labor iniciada hace 6 años por Eda de la Torre, dice, ¿no? Reconoce como el fundador y dice nuestro querido ausente, ¿no? Es decir, ya habían pasado varios años de la deportación de Aya, pero siempre estaba presente, siempre era recordado, ¿no? Por la Universidad Popular, ¿no? La siguiente, por favor. Luego, el año 26, y este año se cumplen 100 años, y en octubre va a haber un simposio sobre el tema, se funda y aparece la revista Mauta, ¿no? Dirigida por José Carlos Mariátegui, una revista muy importante, de las más importantes que ha tenido el Perú. Y quiero resaltar un poco la editorial, algunos párrafos, lo que dice, porque creo que son importantes en esta relación que tuvieron allá con Mariátegui y el rol que cada uno desempeñaba dentro de este movimiento obrero estudiantil, ¿no? Dice, esta revista en el campo intelectual no representa un grupo, representa más bien un movimiento, un espíritu, ¿no? Ya hemos mencionado esto de que se sentían pues parte de algo nuevo en espíritu también, ¿no? En el Perú se siente desde hace algún tiempo una corriente cada día más vigorosa y definida de renovación. A los factores de esta renovación se le llama vanguardistas socialistas,
revolucionarios, etc. La historia no los ha bautizado definitivamente todavía. Existen entre ellos algunas discrepancias formales, algunas diferencias psicológicas, pero por encima de lo que las diferencia, todos estos espíritus ponen lo que los aproxima y mancomuna, su voluntad de crear un Perú nuevo dentro del mundo nuevo. La siguiente, por favor. Y dice, sigue diciendo la editorial, escrita por Mariate, la inteligencia, la coordinación de lo más volitivo de estos elementos progresan gradualmente. El movimiento intelectual y espiritual adquiere poco a poco organicidad con la aparición de Amauta entra en una fase de definición. Agrega que la revista es ahora la voz de un movimiento y de una generación, ¿no? Y esto tiene que ver con que el trabajo que venía desarrollando el año 19, digamos, entra en una nueva etapa, ¿no? En esta nueva etapa, Mariátegui funda una revista donde se va a ver debates de todo nivel, porque hay muchos artículos sobre el arte, por ejemplo, en esta revista, que también es una revista cultural política, y donde van a escribir mayormente todos estos nuevos líderes, estos nuevos jóvenes que tienen una nueva voz para el Perú, ¿no? Y se consideran una nueva voz. La siguiente. Y sigue diciendo en la editorial, la siguiente, por favor. Amauta cribará a los hombres de la vanguardia, militantes y simpatizantes, hasta separar la paja del grano, producirá o precipitará un fenómeno de polarización y concentración. El objeto de esta revista es el de plantear, esclarecer y conocer los problemas peruanos desde el punto de vista doctrinario y científico, pero consideraremos siempre el Perú dentro del panorama del mundo. Estudiaremos todos los grandes movimientos de renovación políticos, filosóficos. Esta revista vinculará a los hombres nuevos del Perú primero con los de los otros pueblos de América, enseguida con los de... Como parte de este proceso, ya obviamente ese espíritu de renovación que señala una crítica a la sociedad imperante, comienzan ya a plantearse o a desarrollarse ciertas alternativas, ¿no? Propuestas de alternativas a la solución a los problemas del Perú, ¿no? Primero hay un estudio de estos temas, por ejemplo, Siete Ensayos es un poco reflejo de eso, como veremos más adelante. Ahí la torre por la emancipación de América Latina también. Pero luego, como por eso María te dice, habrá poco a poco una definición, ¿no?, de toda esta nueva generación en cuanto a posiciones seguramente políticas que obviamente se iban a desarrollar en forma posterior, ¿no? Y señala, en la siguiente, por favor. Casi en la parte final del editorial dice Mariatti, habrá que ser muy poco perspicaz para no darse cuenta de que al Perú le nace en este momento una revista histórica. Y es cierto, ha sido una revista muy importante y hay que resaltar que cumplió un rol fundamental porque permitió que varios integrantes de la generación publicaran en la misma, ¿no? En la revista aparecen nombres como el de Manuel Ciudadano, Magda Portal, Víctor Rodríguez de la Torre, Luis Enrique Valcárcel, Antenor Orrego, Alcides Pelusín, Jorge Basadre, Luis Alberto Sánchez, Enrique López Albújar, entre otros, ¿no? Muchos de los cuales posteriormente van a fundar y participar en el movimiento aprista, ¿no? Y en el partido aprista posteriormente. La siguiente, por favor. Bueno, Aya de la Torre saluda con gran algarabía y alegría la publicación de Amauta, ¿no? Hay una carta que dirige a Mariátegui titulada Nuestro Frente Intelectual Mensaje de la Torre para Amauta, fechada en Londres, donde estaba deportado 2 de noviembre del año 1926, que se publicó en la revista en el número 4 en diciembre del 26, pero también aparece el mismo artículo en su libro Por la Emancipación de América Latina. La siguiente, por favor. Aquí hay en la torre, por ejemplo,
se dirige a Mariátegui señalando: querido compañero Mariátegui, al volver esta noche a París, donde queda fundado y en pleno trabajo el grupo de jóvenes peruanos que van a dirigir las actividades del APRA en Europa, me he encontrado con el primer número de Mauta, que es el mejor mensaje que yo podía haber deseado por parte de la sección de los trabajadores intelectuales del Perú, militantes en nuestro gran frente de acción que con los trabajadores manuales van a conquistar para el país los caminos de la justicia. Había deseado obviamente ver organizada, disciplinada y definida la vanguardia de los intelectuales y artistas peruanos que marchan con nosotros. La obra de autonomía y de agrupación que culmina con Amauta ha sido difícil. En esta carta es importante resaltar que en primer lugar lo manifiesta abiertamente, que siente la revista como parte de un proyecto donde también él participa, ¿no? Porque dice intelectuales y artistas que marchan con nosotros. Y habla incluso ya de la fundación de una célula del APRA en París, ¿no? Que en ese momento era como un círculo de estudios. Y además ya define, digamos, a los integrantes de Amauta y al propio Mariátegui como el frente intelectual, ¿no? Es decir, ya lo ubica en un campo y bueno, indirectamente a ella se ubica pues siempre, aunque no lo menciona, como el líder y el político, ¿no? Esto es importante resaltar nuevamente porque siempre hay vigente un liderazgo de Haya, ¿no? En todo este proceso. La siguiente, por favor. Eh, Luego, Haya de la Torre propone tareas, ¿no? Como si fuera el dirigente del grupo, ¿no? Propone tareas a desarrollar por los intelectuales de vanguardia. Una de las cuales tareas denomina nuestra revisión de valores. Y cito: es necesario, dice de la Torre, librarnos de todos los errores y falsedades que se han petrificado en prejuicios acerca de ciertos valores del pensamiento peruano. Haya pide revisar la ortodoxia del civilismo intelectual y derribar ídolos, sacando del índex a muchos valores nuestros populares y por ende nacionales legítimos que el civilismo intelectual condenó, ¿no? Y menciona a Valdelomar, Gamarra, López Alújar, Valcárcel, Vallejo, ¿no? El gran poeta César Vallejo. La misima es larga y en la parte final dice: la misión de Amauta, ¿no?, es reivindicar la historia, la literatura, el arte verdaderamente peruanos y arrojen lo que en ellas hay impuesto de artificioso y de burgués, ¿no? Entonces, notamos que hay una compenetración en el trabajo de ambos. De hecho, el mismo, eh, esta carta, como digo, fue publicada en Amauta, lo que indica, pues, que para Mariátegui esa carta y el contenido de la misma era importante. Menciona para ya en ese momento ahí a la Torre, un movimiento en gestación, una alianza, y Mariátegui no se hace problema si la publica, ¿no? Con lo cual indica, es otro indicador de este trabajo conjunto, cercano que había entre ambos, ¿no? La siguiente, por favor. Posteriormente hay algo que también he querido resaltar en ese trabajo, esta cercanía, ¿no?, que tenían entre ambos. Por ejemplo, en este periodo José Carlos Mariátegui escribe Mercurio Peruano, que era una revista, digamos, un poco del sector conservador, dirigida por Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? Al parecer hubo algunas críticas por esto, sin embargo, defiende nuevamente Mariátegui, ¿no? Y dice: en el Mercurio Peruano hay dos clases de firmas y dos grupos intelectuales, los de la vieja generación y los de la nueva. José Carlos Mariátegui, el verdadero representante de intelectuales nuevos del Perú. Jorge Basadre y Raúl Porras y Manuel Beltroy no pueden confundirse con los Belaúnde y compañía, ¿no? Los grupos de nuevos intelectuales van del Mercurio para usar la tribuna. Nuestra revista Claridad ha sido clausurada por el gobierno del Guía. En ciertos momentos no importa usar los púlpitos para dar el grito de revolución. El Mercurio Peruano es una revista relativamente bien apoyada económicamente que puede servir y sirve al grupo de intelectuales de vanguardia. Por eso lo utilizan y hacen bien.
Además, los lectores inteligentes buscan las firmas de la nueva gente de letras que con tanto honor para el Perú representa José Carlos Mariátegui. Por su parte, el mercurio peruano habría muerto por falta de circulación, a pesar de su base económica burguesa, si nuevas firmas no lo vivificaran, ¿no? Entonces, nuevamente, Mariátegui, digo José Carlos, Víctor Roy de la Torre, pues resalta a Mariátegui y dice, no hay problema que escribe en una revista, pues, de sectores conservadores, ¿no? Ante la clausura de Amauta, ¿no? Y esto indicaba, pues, que estaban, esa defensa que hace Haya, esa apología que hace Haya sobre Mariátegui, pues, era definitivamente porque estaban en un proyecto en ese momento común, en un trabajo entre ambos que tenían objetivos similares, ¿no? La siguiente, por favor. Y en este tema era recíproco, ¿no? Por ejemplo, hay un artículo de José Carlos Mariátegui titulado Román Roland en el Boletín Bibliográfico de la Universidad Mayor de San Marcos en diciembre del 25 y que está dedicado a Víctor Raúl, ¿no? Ese artículo de Mariátegui, ¿no? Es decir, también reconoce de esta manera Mariátegui la labor de Haya y es dedicarle el artículo y sobre todo dedicado un artículo sobre Román Roland, ¿no? Dedicado a la Torre, creo que es muy significativo también de la admiración que sentía Mariátegui hacia ella la Torre, ¿no? Román Roland en ese contexto era una personaje de una dimensión internacional pues muy reconocida, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, luego hay una carta de José Carlos Mariátegui a Alfredo Palacios del 24 de junio 27 que mediante la cual le comenta una persecución policial, ¿no? Que había tenido a Mauta. Y José Carlos Mariátegui dice textualmente lo siguiente, ¿no? Dice, el objetivo principal ha sido la supresión de Amauta y el arresto de los estudiantes y obreros más indicados por su actividad. Los últimos números de Amauta, dice Mariátegui, reveladores de mi adhesión a los principios de la APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana, habían sido juzgados como una audaz intolerable. La presión imperialista, según parece, se ha dejado sentir enseguida. Entonces acá Mariátegui reconoce claramente, ¿no? Es escrito en una carta que Amauta era un vocero aprista, ¿no? Se podría decir. Ahora, hay que entender que este es APRA como movimiento todavía una alianza, ¿no? Eh, una alianza estudiantil, obrera, de clases medias. No es todavía el partido que luego se forma como organización política. Eso hay que tenerlo también muy presente, ¿no? Mariátegui, bueno, pero dice que está adherido a esos principios de la APRA y esa adhesión, ¿no? Esto indica claramente, pues, es otro documento de que estaban en un proyecto común en ese momento, ¿no? Estaban intercambiando ideas, estaban trabajando juntos. Amauta era el brazo intelectual, digamos, de este movimiento en ese momento, una alianza, el APRA y la Torre siempre era un poco el líder, ¿no? De este movimiento que estaba creciendo. La siguiente, por favor. Y esta coincidencias en objetivos también está relacionado a cómo ellos analizan y diagnostican la sociedad peruana y sociedad latinoamericana, ¿no? En este sentido, ambos utilizan el método marxista, ¿no? En el capítulo 9 de los 7 ensayos, eh, hay un capítulo del problema de la tierra, perdón, en los 7 ensayos, que tiene como subtítulo el problema agrario, ¿no? Y el problema del indio. Y Mariátegui lo plantea de un punto de vista económico. Dice Mariátegui, nuestro primer esfuerzo tiende a establecer su carácter de problema fundamentalmente económico. Comenzamos por reivindicar categóricamente su derecho a la tierra. Planteado así el problema agrario del Perú no se presta a deformaciones equívocas, aparece en toda su magnitud el problema económico, social, importante, político, del dominio de los hombres que actúan en este plano de hechos e ideas. Bueno,
En la nota 18 del capítulo El problema en la Tierra, Mariátegui escribe claramente que coincide con Ana de la Torre y lo señala de esta manera, ¿no? Dice, escrito este trabajo, es decir, El problema de la Tierra, encuentro en el libro de la Torre por la emancipación de la América Latina conceptos que coinciden absolutamente con los míos sobre la cuestión agraria en general y sobre la comunidad indígena en particular. Partimos de los mismos puntos de vista, de manera que es forzoso que nuestras conclusiones sean también las mismas, ¿no? Entonces, aquí el propio Mariátegui reconoce pues que ambos de alguna manera estaban utilizando el mismo método, ¿no? Que era el método marxista, ¿no? Para analizar los problemas del país en ese momento. Quiero resaltar esto porque seguimos en esta etapa en que ambos estaban pues trabajando en un proyecto común. La siguiente, por favor. Bueno, aquí también hay una otra cita de Mariátegui que quiero resaltar porque señala el propio Mariátegui cómo él y Aya de la Torre tenían una visión muy particular de la política y del arte, ¿no? Y quiero citar textualmente lo que dice Mariátegui, ¿no? Dice, César Vallejo escribe que mientras Aya de la Torre piensa que la Divina Comedia y el Quijote tienen un sustrato político, Vicente Huidobro pretende que el arte es independiente de la política. Esta aserción es tan antigua y caduca en sus razones y motivos que yo no la concebiría en un poeta ultraísta. Si creyese a los poetas ultraístas en grado de discutir sobre política, economía y religión. En esta, dice Mariátegui, como en otras cosas, estoy naturalmente con Aya de la Torre. Si política es para Huidobro exclusivamente la del Palais Bourbon, claro está que podemos reconocerle a su arte toda la autonomía que quiera. Pero el caso, dice Mariátegui, ¿no? Es que la política, para Aya y para mí, que la sentimos elevada a la categoría de una religión, como dice Unamuno, es la trama misma de la historia. En las épocas clásicas o de plenitud de un orden, la política puede ser solo administración y parlamento. En las épocas románticas o de crisis de un orden, la política ocupa el primer plano de la vida. Creo que esta cita de Mariátegui eh, es muy reveladora, ¿no? De que él sentía que con Aya tenían la misma pasión por la política, sabían que vivían en una época de crisis y por eso habla de que en una época de crisis la política no solo es administración, sino que ocupa el primer plano de la vida, ¿no? Y menciona, ¿no? Sentimos la política como una religión, lo cual indica que ambos estaban entregados a una causa, ¿no? En forma total, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Tanto Mariátegui como Aya de sus respectivos visiones y de sus respectivas trincheras, Aya el organizador, el político, Mariátegui el intelectual, bueno, eh, estudiaron, se entregaron a esta causa, pues con mucho, no solo entusiasmo, ¿no? Sino con mucho sacrificio también, ¿no? Por eso he querido resaltar esto que dice que para Aya, lo dice Mariátegui, ¿no? Sentimos la política a la categoría de una religión. La siguiente, por favor. Y sobre Ricardo Palma, también una cita larga de Mariátegui, ¿no? Importante, creo yo, porque revela, pues, esas coincidencias, ese pensamiento común que en muchos aspectos, y lo dice Mariátegui, ¿no? Naturalmente coincide con Aya, dice, ¿no? Dice Mariátegui lo siguiente, ¿no? Aya en la Torre, en una carta sobre Mercurio peruano a la revista Sagitario de La Plata, tiene una observación acertada. Y en este caso, Mariátegui cita a Aya, ¿no? Aya cuando dice, entre Palma que se burlaba y Prada que azotaba, los hijos de ese pasado y de aquellas castas doblemente serías prefirieron el alfilerazo al látigo. Y dice, pertenece al mismo Aya una precisa y, en mi juicio, oportuna inteligencia, Miseo U. Point, sobre el sentido histórico y político de las tradiciones. Y nuevamente cita a María Tía, ella dice, personalmente, dice Aya, creo que Palma fue tradicionista, pero no tradicionalista.
Creo que Palma hundió la pluma en el pasado para luego blandirla en alto y reírse de él. Ninguna institución o hombre de la colonia y aún de la República escapó a la mordedura tantas veces tan certera de la ironía, el sarcasmo y siempre el ridículo de la jocosa crítica de Palma. Bien sabido es que el clero católico tuvo en la literatura de Palma un enemigo y que sus tradiciones son el horror de frailes y monjas. Pero por una curiosa paradoja, Palma se vio rodeado, adulado y desvirtuado por una trope de gente distinguida, intelectuales, católicos, niños bien y admiradores de apellidos sonoros, ¿no? Esta, esta es una larga cita de Mariátegui, ¿no? Y que continúa, ¿no? En la siguiente, por favor. Continúa la cita donde José Carlos Mariátegui señala: no hay nada extraño ni insólito en que esta penetrante aclaración del sentido y de la afiliación de las tradiciones venga de un escritor que jamás ha oficiado de crítico literario, se refiere a De la Torre, ¿no? Para una interpretación, dice Mariátegui, profunda del espíritu de una literatura, la mera erudición literaria no es suficiente. Sirven más la sensibilidad política y la clarividencia histórica. El crítico profesional considera la literatura en sí misma, no percibe sus relaciones con la política, la economía, la vida en su totalidad, de suerte que su investigación no llega al fondo, a la esencia de los fenómenos literarios, y por consiguiente no acierta a definir los oscuros factores de su génesis ni de su subconsciencia. Entonces, es resaltante, pues, esta visión que tiene Mariátegui sobre Aya, ¿no? Que a pesar de no ser un crítico literario, dice Mariátegui, ahí La Torre tiene una gran agudeza para interpretar obras literarias, ¿no? Esa es, claro, la muestra de admiración que dejan estas líneas por parte de José Carlos Mariátegui ahí La Torre, ¿no? Y para terminar, la siguiente, por favor, un poco a modo de conclusión, ¿no? Podríamos señalar que Mariátegui y La Torre pertenecieron a una generación que compartieron una profunda preocupación por los problemas sociales, económicos, políticos y culturales del Perú desde perspectivas novedosas para su época. Ambos tuvieron formación marxista y tenían muchas coincidencias y similares puntos de vista en varios temas. Para Mariátegui fue fundamental para para sus posteriores labores intelectuales y políticas que Aya de la Torre lo vinculara con el movimiento obrero estudiantil forjado alrededor de las universidades populares de González Praz, el cual era liderado por Víctor Raúl. Sin esta cercanía a los sectores obreros y estudiantiles, Mariátegui no hubiese logrado desarrollar toda su obra posterior, por la cual es valorado y reconocido. Sin Víctor Raúl de la Torre, no hay José Carlos Mariátegui. Bueno, gracias. Eso sería todo por el momento y bueno, esperar los comentarios o inquietudes de los compañeros y nuevamente agradecer a Elio Guerrero y al compañero Emiliano Palacios por esta invitación. Gracias. Gracias por la exposición, compañero Nelson. Bien, abrimos el rol de preguntas, comentarios, están todos, pero ya saben el procedimiento, levanten la mano, por favor, para ordenarnos, si fueran tan amables. Bien, vamos empezamos conmigo. Algo que ya algo comentaba antes que empiece la transmisión formal. Por comentario, una perspectiva personal, compañero Nelson, ¿por qué esa, digamos, o esa insistencia, mejor dicho, de resaltar las diferencias en vez de ver las similitudes, más allá de las discrepancias? Bueno, yo creo que hay intereses de los intelectuales de izquierda, ¿no? De tener, de tener primero a un líder de una categoría de una gran categoría para tratar de oponerlo a De la Torre, ¿no? Por ejemplo, en el estudio que hice sobre el viaje de Mariátegui a Europa, producto es mi libro La sombra de Mariátegui, el primer caviar de la historia. Por ejemplo, los intelectuales comunistas, marxistas peruanos dicen
incluso extranjeros, ¿no? Dicen que Mariátegui fue deportado. Otros dicen que fue una beca de estudios, pero hay una resolución que le hemos mostrado que fue designado en un cargo en la Embajada del Perú en Italia. Ahora, Mariátegui nunca dijo que fue deportado. Nunca, no hay un documento donde él diga fui deportado, ¿no? Supuestamente él fue deportado porque en una editorial de un periódico que estaba sacando con su amigo Falcón, criticó al gobierno de Leguía, entonces Leguía lo presionó supuestamente, César Falcón dice la versión que le dijeron se van a la cárcel o se van fuera, y que prácticamente los obligaron a irse. Pero esa versión, bueno, es una versión de parte interesada, ¿no? Que es la de Falcón. Los documentos dicen otra cosa, ¿no? ¿No? Inclusive cuando he citado claridad en el primer número, donde se menciona el regreso de Mariátegui, no se menciona que fue deportado, ¿no? Ni fue ni que fue una beca de estudios, ¿no? Entonces, yo creo que ellos han creado, es decir, primero tuvieron que, los intelectuales de izquierda comunistas han tenido que decir que Mariátegui pues, fue deportado para crear un mito, ¿no? En primer lugar, ¿no? ¿No? Para decir, como Maya también fue deportado, bueno, Mariátegui también fue perseguido. Pero eso tiene tan poco sustento, porque Mariátegui cuando crea Mauta y se declara socialista, es en la época que leía. En todo caso, ese Mariátegui era más peligroso, ¿no? Que crea Mauta, que difunde, que organiza, ¿no? Pero no, nunca lo deportan, ¿no? Bueno, luego posteriormente hay una persecución, pero siempre vinculada a él a Torre, ¿no? Esa persecución, porque habla del APRA, ¿no? Porque se pensaba cuando lo persiguen a Mariátegui que él era parte de una red extranjera, ¿no? Pero luego se reaperturó Mauta, ¿no? Entonces, si hubiera habido alguna realmente persecución contra Mariátegui, hubiesen clausurado Mauta el primer número nomás, ¿no? Y ya no salía más, ¿no? Entonces, ha habido ese interés por parte de la izquierda comunista de levantar un líder para contraponer a Aya de la Torre, ¿no? Porque hace poco, por ejemplo, en este libro El Jefe, luego cuando se habla del debate Aya Mariátegui, ¿no? En este libro El Jefe, el historiador Antonio Zapata, que ha revisado los archivos en Moscú, donde están muchos documentos de la Torre, bueno, nosotros tuvimos también acceso a los mismos documentos porque fueron publicados en un libro, está en virtual, en PDF, y junto con Antonio Zapata el año 2024 expusimos sobre eso en el coloquio que hubo sobre el centenario de Aya, ¿no? Entonces, y están los videos que ha publicado el Instituto de Estudios Peruanos, y para Zapata el debate no es Aya Mariátegui, ¿no? El debate es Aya y el Internacional Comunista, ¿no? Y que esa discusión Aya Mariátegui es menor en ese contexto, dicen. Y efectivamente, porque cuando Aya está en Moscú, primero se siente muy identificado con la Revolución Luz, con la Revolución Rusa, ¿no? Y cartas bastante radicales de allá, pero luego se va dando cuenta y va debatiendo que para Moscú, como lo dice el antiimperialismo, ¿no? América Latina no tenía interés para ellos. Entonces él se da cuenta que desde ahí no podía venir apoyo. Y también va viendo las diferencias sociales, económicas, ¿no? Entre Europa, América Latina, y comienza a debatir y va formando ya una propia doctrina, ¿no? Y que al final es el APRA, ¿no? Entonces, por ejemplo, Mariátegui de todas maneras es un valor importante. Hay que tener en cuenta que Mariátegui solo estudió hasta la primaria, ¿no? Tuvo una estrechez económica muy, muy, muy grave y a pesar de eso tenía una gran inteligencia, aprendió el francés estando en la Maison de Santé, atendido por las madres francesas, monjas francesas, y tenía grandes inquietudes, tenía una gran capacidad de lectura, de análisis, y cuando viaja a Europa, él se da cuenta realmente de las... Porque él mismo dice, habla de su edad de piedra, ¿no? Y creo que Mariátegui cuando se va a Europa se da cuenta que él había frivolizado mucho en Perú, ¿no? Acuérdense que su amigo con César Falcón los llamaban la Yunta Brava, ¿no? Ese era el nombre de ese dúo de amigos, ¿no? Falcón Mariátegui. Entonces, cuando él se va a Europa se da cuenta, pues, de las grandes diferencias, de lo atrasado que es el Perú, a todo nivel, incluso académico en ese momento, y se empapa, lee mucho.
Y cuando regresa encuentra un movimiento como el de Haya, la Universidad Popular, y que Haya se da cuenta del valor de Mariátegui también, ¿no? Haya todavía no había salido de Europa, no tenía todavía esa gran formación que luego adquiere, y se da cuenta de Mariátegui y conversa y luego dice, bueno, tú puedes aportar al movimiento. Tú vienes de Europa con las nuevas ideas, ¿no? Y trabajan juntos, ¿no? Y creo que está acreditado con toda la documentación que he puesto, que hay esa relación de trabajar en un proyecto común hasta el año 27, en que luego ya, cuando, bueno, haya ya decidido un poco más de hacer un partido Lanza, el Plan de México, bueno, hay una discusión. Entonces, claro, a los rojos académicos de tanto comunistas no les conviene resaltar, uno, que trabajaron juntos, dos, que ese trabajo fue bajo el liderazgo de Haya, ¿no? Me parece que eso también es algo importante de decir, ¿no? Porque cuando Mariátegui regresa, Haya ya era un líder, como le dice Zapata, pues de dimensión nacional, ¿no? A través del 23 de mayo. Y a pesar que es deportado, él sigue dirigiendo, organizando a través de cartas, ¿no? Por ahí Martín Mejel ha dicho un partido organizado por cartas, ¿no? Por la cantidad de correspondencia que de la Torre mandaba, ¿no? Y hay interés en los intelectuales académicos, marxistas, comunistas, pues, de no resaltar esta etapa, ¿no? Eh, y creo que ese es porque hay mucho ocultamiento de información. Esto, por ejemplo, poco se ha trabajado este tema y de hace algún tiempo tenía el interés de hacerlo. Y bueno, por la invitación del proyecto de Brasil que vino, me provocó ya ir a la investigación y bueno, y sacar esta documentación, pues que es poco conocida, ¿no? Imagínate un artículo de Mariátegui dedicado de la Torre, ¿no? Y las palabras de Aya Mariátegui y de Mariátegui y de Víctor Raúl. Eso por el momento, Elio. Muchas gracias, compañero Nelson. ¿Alguien más desea utilizar la palabra, por favor? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, por favor? Bien, si no hay preguntas, damos por cerrado el rol de preguntas, el rol respectivo, No, ¿no? sí, Ya, sí. primero Emiliano, adelante, por favor. Una hipótesis de Nelson es que mucho digamos, del desarrollo de Mariátegui se debería a Aya La Torre, ¿no? Eh, pero esta es una afirmación bastante fuerte, eh, porque uno diría que cada político, cada personaje tiene muchas fuentes, ¿no es cierto?, que influyen, que terminan su evolución, su proceso de desarrollo político, intelectual. No sé si Nelson nos podrías un poquito desarrollar más esta idea, que yo digo bastante, una hipótesis bastante fuerte, ¿no? De que sin Haya no habría Mariátegui. Bueno, en primer lugar, reiterar algo y exponer un poco más, tal vez, ¿no? En primer lugar, el Mariátegui que trasciende es el Mariátegui que regresa de Europa, ¿no? Para empezar. Mariátegui, antes de viajar a Europa, a la Embajada del Perú en Italia, era un periodista reconocido, inclusive fue presidente del círculo de periodistas, ¿no? De ese momento. Tenía muchas inquietudes literarias, había sido muy amigo de Abraham Aldelomar. Es Abraham Aldelomar el que le, le inquieta que viaje a Europa y que viaje a Italia, ¿no? Y eh, Mariátegui tenía esas aficiones literarias, ¿no? Pero ese no es el Mariátegui que trasciende, ¿no? De hecho, Mariátegui, como digo, lo llamó a eso su edad de piedra, ¿no? Y si Mariátegui lo señaló, creo que es porque cuando va a Europa se da cuenta, pues, que el Perú es un país muy atrasado a todo nivel, ¿no? Ahora, cuando regresa Mariátegui, bueno, viene formado, viene muy preparado, muy documentado, pero su inserción al movimiento obrero estudiantil, que es donde él desarrolla su labor, es a través de Aya La Torre, ¿no? Aya La Torre era desde el 19 un líder que ahí había ido desarrollando un liderazgo a nivel estudiantil que luego trasciende a nivel
de los Obreros con la Universidad Popular González Prada, de la cual es el rector. Y luego lidera el movimiento del 23 de mayo, ¿no? Entonces, Mariátegui se integra a un movimiento organizado y bajo un liderazgo, ¿no? Ese es un dato, me parece, inobjetable, ¿no? A ella lo invita. Y si vemos Claridad en la revista Uno, dirigida por ella, hay muchas alabanzas a Mariátegui, mucho reconocimiento a su formación que venía desde Europa, ¿no? Entonces, si Mariátegui no se hubiese integrado a ese movimiento, bueno, hubiese escrito, hubiese seguramente, bueno, era un escritor nato, no se dedicaba al periodismo, pero su trascendencia no hubiese sido la misma, ¿no? Me parece, ¿no? Porque otra cosa es cuando tú, inclusive como intelectual, te vas relacionando, ¿no? Exponiendo, vas debatiendo, y recuerdo a esa relación con los obreros, estudiantes, vas ajustando también tus planteamientos, ¿no? Y en Amauta, si tú te das cuenta luego, es decir, todo eso fue un solo proceso, digamos, del 23 al 27, ¿no? Ahí están los documentos tanto de ella como Mariátegui, ¿no? Están en un proyecto juntos. Amauta es parte de ese proyecto. Y en Amauta se ve, por ejemplo, que escribía Antenor Rego, escribía Manuel Ciudadano, Magda Portal, ¿no? Que luego llegaron a ser caracterizados dirigentes apristas, ¿no? Esa fue la fuente, digamos, una de las líneas de trabajo, de la línea de acción de estos dirigentes e intelectuales en ese momento. Entonces, y siempre, si uno se da cuenta también por los documentos que he citado, a pesar de la ausencia, a ella siempre era mencionado, reconocido. Y creo que esa portada de Claridad del año 24, donde dice director fundador y José Carlos Mariátegui, director interino, dimensiona claramente que estaban trabajando juntos y que Aya era un poco el líder de ese movimiento, ¿no? Entonces, claro, Mariátegui tenía su formación, como digo, su inteligencia, no, era un intelectual muy desarrollado, sin lugar a dudas, a pesar de, como dije, de que solo estudió primaria, ¿no? Sin embargo, pues se elevó, ¿no? Pero esa elevación, ese compromiso, ¿no? Al que llega es cuando regresa al Perú y que a ella le permite, entiendo que seguro han tenido varias conversaciones, ¿no? Para ese trabajo conjunto y cartas también que existen. Y, y creo que esa entrada que le da ella fue fundamental para Mariátegui, porque ¿dónde hubiese dictado su historia de la crisis mundial, sus conferencias, por ejemplo? Lo hizo en la Universidad Popular González Prada, ¿no? ¿Qué espacio hubiese tenido que luego se convirtió en un libro, ¿no? ¿No? En un libro importante para Mariátegui, ¿no? Bueno, incluso, y también vemos que ella lo defiende, ¿no? En dos oportunidades. Está cuando ella dice, está, bueno, se ha ido a Europa, pensionado por Mariátegui, pero ha venido formado y lo defiende, ¿no? Dice, no hay que criticarlo por eso. Lo defiende ahí, lo cual te hace notar que había oposición a que él ingrese a la Universidad Popular, ¿no? O lo veían mal, que haya tenido un nombramiento por el gobierno de Leguía en Europa, ¿no? Y también lo defiende cuando escribe Mercurio Peruano. Y dice que utilizar esas tribunas, aunque sean de la oligarquía, los civilistas. Entonces, creo que sin ese apoyo, ¿no? Porque una cosa es pues tratar de desarrollar una labor tú solo y otra cosa es entrar cuando te integras a una organización, ¿no? Nosotros que somos de un partido, hemos, hacemos política, pero nos integramos de jóvenes a una organización, ¿no? Que eso te facilita mucho, obviamente, tu militancia, ¿no? Tu identificación. Yo por eso al final concluyo diciendo, sin Naya, no hay José Carlos Mariátegui. Gracias. ¿Alguna pregunta adicional, por favor? Bueno, le agradecemos al compañero Néstor Vázquez su asistencia,
Tu presentación del día de hoy ha sido bastante leccionadora. Quería culminar solamente con un comentario adicional respecto a lo que al destierro o la salida del país de Mariátegui, se puede ver de varios enfoques. También me llamó la atención la foto de cuando justo comenta el compañero Nelson Vázquez acerca de la exposición de arte que hizo Mariátegui para el escultor López Aliaga, ni bien regresó al Perú, así leía también. Así Y es, hay hay una una foto foto. mundial donde están conversando Leguía con Mariátegui. Sorprendió también. ¿No? Como que no te da a entender que haya sido un destierro, ¿no? De hecho, no lo fue. Hay un dato adicional, tal vez, ¿no? La primera esposa de Mariátegui se apellidaba Suaina Mariátegui. Era familiar. Bueno, Mariátegui no fue reconocido por su papá, que era una familia oligárquica, digamos, Ujú. pero en ese pequeño mundo sabían que era hijo, ¿no? De, de una rama de los Mariátegui, ¿no? De uno de los Ah, hijos. Entonces, Suaina Mariátegui era familia de Mariátegui de alguna forma, ¿no? Eso fue otro factor también cercano que acercó a Leguía, ¿no? Y también hay otro factor. Armando Villanueva lo comentó alguna vez, ¿no? Al inicio, el gobierno de Leguía fue visto como un gobierno, digamos, de alguna manera progresista, ¿no? ¿No? Habían varias facciones y es en ese contexto en que también Mariátegui va a aceptar este cargo, ¿no? Que es de agente de propaganda. Ya dije el contexto, ¿no? Es para la defensa del Perú frente al tema de Chile por ataque a Arica. Y Falcón se va a España, ¿no? Como heredero cultural. Hay toda una serie de cartas también que yo cito en mi libro sobre Mariátegui y su viaje. Por ejemplo, con Clovis, ¿no? Donde tú te das cuenta de que Mariátegui no fue deportado, ¿no? Y también en mi libro cito una carta que está en la correspondencia que publicó la familia Mariátegui, toda la correspondencia de Mariátegui, del embajador del Perú a Mariátegui en Roma, donde le di algunas instrucciones, ¿no? De alguna parte le pone reservado. Averigüe esto, le dice averigüe esto. Sí, reservado porque era un hombre de confianza del régimen. Son documentos que creo que hablan por sí mismos, ¿no? Cuando tú los analizas en conjunto, ¿no? Y como digo, nunca María te dijo fui deportado, ¿no? Nunca, nunca mencionó eso. Gracias, Elio. Gracias, compañero Nelson. Bien, agradezco a todos los asistentes para el día de hoy, presentación de este artículo del compañero Nelson Vázquez, interesante, deja mucho para el debate también. Los invitamos para nuestra próxima actividad, que será este lunes 31, en esta misma hora, en la cual el escritor Robert Gamón hará presentación de sus dos libros, Bendito Asesinato, que trata sobre el asesinato de Sánchez Cerro, y Los Titanes del Pacífico, que trata sobre los 3 últimos años del régimen de Leguía, ¿no? Su caída y la insurgencia de las masas populares. Fueron presentados este año en la Feria del Libro y creo que sería muy bueno que el escritor mismo nos lo reseñe en nuestro espacio conversando con autores y editores. Nuevamente, muchas gracias a todos los asistentes, ¿no? El día de mañana se estará subiendo esta grabación a YouTube. Le damos las buenas noches a todos y CIASAP. Nuevamente, gracias por su asistencia y gracias al ponente. Gracias, compañeros. Hasta luego. Gracias, Muchas gracias, compañeros. Buenas noches. gracias, Gracias. buenas noches. Buenas Gracias, noches, Celio. Gracias, Nelson. gracias. Que se recupere.